directora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. En esta oportunidad para Festival Internacional del Libro 2020, quisiera ofrecer una pequeña reseña que tiene que ver tanto con Venezuela como con Rusia. Me gustaría comentarles que a finales de 1917 en Venezuela acontecieron tres eventos que de alguna u otra forma han tenido una repercusión a largo plazo, tanto en la vida política como cultural y social de Venezuela. El primer gran acontecimiento se dio en principios de noviembre de ese año con la llegada de Ballet de Diaghilev a Caracas y con los espectáculos que ofreció la gran prima de ese ballet, la inolvidable Ana Paula. El impacto era tan grande, no solamente en el momento que se da esa gira por Venezuela, se dieron los espectáculos tanto en Caracas como en Barquisimeto, sino lo que ha dejado esta gira. La clase media alta, desde luego, toda la capa social de Caracas de aquel entonces, desde luego participaban en estos espectáculos, han ido a ver a la gran bailarina rusa. Y ha calado tan fuertemente este arte en Venezuela, sobre todo en esta capa, que a escasos 10 años, 15 años después, cuando en Venezuela empezaron a aparecer las inmigrantes rusas, y que tenía que ver tanto con el ballet de Diaghilev, así como otras casas de ballet rusas, empezaron en Venezuela a proliferar una cantidad enorme de escuelas de ballet. Toda familia de clase alta, media alta, consideraba como una regla de buenas costumbres que sus niñas pasasen en su niñez, adolescencia, por una escuela de ballet ruso. Con esta clase de ballet también se enseñaban además de movimientos bailísticos, danzísticos, pero además se enseñaba a amar a la cultura rusa a través de la música, a través de las grandes obras literarias, a través del propia historia del ballet clásico ruso. Pues bien, mientras Ana Paula estaba ocupando todas las primeras planas de los periódicos venezolanos, dentro había unas pequeñas reseñas sobre el segundo gran acontecimiento ruso que dejó una huella profunda en nuestro país. Y se trata de la gran revolución bolchevique. Mientras Ana Paula estaba dando sus espectáculos en Caracas y en Barquisimeto, en Moscú los bolcheviques estaban tomando poder en sus manos. Desde luego no hace falta comentar qué tan profunda podría ser la huella de este acontecimiento social y político ruso que plasmó su huella en Venezuela. Pues bien, el tercer acontecimiento probablemente no era de tan envergadura en el momento de suceder, sin embargo ha dejado también una huella muy importante en cuanto al quehacer tanto cultural, artístico como el político venezolano. Y se trata de la llegada
a tierras venezolanas de un misterioso, un tanto enigmático personaje de nombre Nicolás Ferdinand. Era un pintor, un relojero, diseñaba y elaboraba las joyas con las perlas que él mismo pescaba en el mar Caribe, en Margarita. Era un diseñador de interiores. Unas cuantas casas han tenido el privilegio que sus interiores fueron diseñados por este personaje. Pero además de esto, es un personaje que fue inmortalizado por el insigne escritor venezolano Rómulo Gallegos en una de sus primeras novelas bajo el título El forastero. El forastero de esta novela es precisamente Nicolás Ferdinand. Pues de esta novela y de este personaje vamos a hablar un poquito más en detalle. La novela Forastero de Rómulo Gallegos probablemente es una de las obras que en los últimos tiempos es menos pronunciada en la teología de insigne escritor venezolano, pero yo creo que hoy en día debería hacerse una lectura, digamos, renovada a partir de lo que ha vivido Venezuela en los últimos 30 años y tal vez el significado, los significados de la novela van a estudiarse, a verse desde una perspectiva un tanto distinta. Habría que decir que la novela fue escrita en 1921, es decir, tan solo a 2 años que Nicolás Ferdinand había llegado para una residencia permanente en Venezuela. Sin embargo, la publicación de la novela fue en 1942, es decir, casi 20 años. Rómulo Gallegos tenía esa novela en gaveteros de su escritorio. Se dice que ha habido ahí algunas correcciones, pero finalmente el texto que conocemos de Forastero es precisamente de la publicación de 1942. Habría que decir que unos años antes de que el propio Rómulo Gallegos se convierte en el primer presidente electo por el voto popular en Venezuela. Es un presidente que sufre un golpe de Estado y eso es muy importante en contexto de lo que estamos hablando. Vamos a decir que es una de las novelas, El forastero es una de las novelas que abiertamente habla de la política. La situación se sitúa en un pequeño asentamiento, una pequeña aldea venezolana, en esa transición de un caudillo a otro caudillo. En la sombra del primero nace el segundo. Pero es un nuevo tipo de caudillo. Es un caudillo, y voy a citar a Gallegos, que dice: ¿qué necesidad tiene de cometer arbitrariedades así tan claras? Si con la ley en la mano se puede hacer lo mismo. Es decir, es un nuevo tipo de caudillo que viene no por las armas, sino un caudillo que viene por torcer
o dictar unas nuevas leyes bajo las cuales que le sirven de paraguas para instaurar su forma de gobernar. A esta Venezuela detenida en el tiempo, y es un signo muy importante en la novela de Gallegos, es decir, una Venezuela que se detiene en su andar no solamente de desarrollo, sino andar histórico, aparece un forastero. Y este forastero se convierte en un símbolo de una idea que viene de afuera del país, que permite arrancar la máquina, el mecanismo, la fuerza. Y es una fuerza que Gallego la detecta como la educación, como la juventud, como la élite ilustrada de un país. Y esta fuerza que viene de afuera da el empujón a esta maquinaria, a este mecanismo nacional. Y dice Gallegos. Y un día, esta Venezuela descubre que al pueblo, ha llegado un forastero. No un hijo del pueblo que a este regresara a cabo de unos cuantos años de ausencia, ni un venezolano de otra parte que por ahí pasara de tránsito o ahí viniera a establecerse, sino un forastero auténtico, rubio, de ojos azules, un extranjero, misterioso por añadidura. Este hombre rubio de ojos azules es el Nicolás Ferdinando, de quien Gallegos describe a esa fuerza de empuje que permite detectar aquel mal que está deteniendo el andar de la máquina, de la historia, del desarrollo de una Venezuela que está sucumbida en una dictadura de un caudillo. Y aquí es muy importante recordar el papel, o mejor dicho, uno de los oficios que estaba ejerciendo Nicolás Ferdinando, el de relojero. En la trama de la novela, que es una de las novelas más simbólicas que ha ofrecido Gallegos durante su trayectoria como narrador, el forajero detecta que el reloj, que es el tiempo, el desarrollo, la tecnología, de la catedral, no está andando porque lo aqueja un mal, una bala que detiene el mecanismo del desarrollo, el mecanismo que marca el tiempo. Él lo detecta y lo indica que hasta que no subsane este mal,
el reloj no va a poder seguir andando o comenzar andando. Entonces, ¿qué es ese mal? En primer lugar, el caudillismo, sin duda. Pero también el mal es la fuerza militar con que hasta aquel entonces se imponía el caudillismo en Venezuela. Pero es un venezolano en la trama el que repara el reloj. Si bien el forastero, a través de su cúmulo de ideas, o digan ustedes, ideologías, ha indicado cuál es el mal, es el venezolano la que tiene que reparar ese reloj y librarse del caudillismo para que el paso de tiempo empieza a andar. Probablemente El forastero es una de las novelas más simbólicas de Rómulo Gallegos. Pero ya allí está ese enfrentamiento entre la civilización que está encarnada precisamente en este forastero y la barbarie que está encarnada en los caudillos que tienen el poder en esta pequeña aldea. Extraída la bala, es decir, eliminados los caudillos, el tiempo va a echar a andar nuevamente en el pueblo. Y así dice Valdés, que el forastero descubrió el proyectil que había detenido la maquinaria. Estaba allí. Y ninguno de nosotros nos hubiera ocurrido nunca que allí pudiera estar todavía una pequeña cosita para producir un efecto tan grande quitándola. Ahora bien, más allá que uno puede estar o no estar de acuerdo con la expresión de Gallegos, precisamente en esa novela, habría que tomar en cuenta que es 1921 cuando se escribe la novela, y el impacto de dos cosas que suceden digamos, en este momento. La arrolladora personalidad del propio Nicolás Ferdinand, por un lado, pero también por otro lado, la revolución bolchevique, que desde luego condicionaba muchísimo el pensamiento de la parte más progresista, no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Ahora bien, vamos a volver un momentico a lo que decía el propio Eduardo Machado. Y aquí también, en relación con la novela El forastero, habría que introducir otro dato, que en 1921-22, Eduardo Machado y Gustavo Machado, los dos hermanos Machado, viajan a Moscú para pedir ayuda al nuevo, digamos, a la fuerza bolchevique. Viajan a Moscú para pedir a los bolcheviques el apoyo para intentar una insurrección tipo Garibaldi en Venezuela. Más allá de que en este momento Moscú había negado esa ayuda bajo determinadas, digamos, condiciones, el hecho es que en esta decisión de ir hacia ayuda hacia Moscú
para echar a andar el reloj venezolano también puede rastrearse esa huella de Fernando. Y dice Eduardo Machado en sus memorias, en público se cuidaba de hacerlo, los dar opiniones políticas sobre la situación política venezolana. Incluso simulaba simpatía por la nobleza zarista derrocada y aparentaba nexos con la inmigración blanca. Pero con nosotros hablaba de los clubes jacobinos en San Petersburgo, los campos de exiliados en Siberia durante el régimen zarista, la historia de los decembristas y de la voluntad popular, todas referidas al siglo XIX ruso, las manifestaciones rojas en Moscú y de las palabras de Lenin. Y aquí viene una cita textual de Eduardo Machado. Sería mentira decir que los libros y las conversaciones de Fernando me hicieron comunista. Sin embargo, me enseñaron una nueva perspectiva de la lucha política, más profunda y universal. Hasta entonces, nuestra oposición a la tiranía de Juan Vicente Gómez no tenía un sólido fundamento ideológico. Era una lucha inspirada en los principios generales de la libertad, la justicia y la decencia. La lucha contra la tiranía de Gómez nos lanzó al campo de la política. La literatura marxista y las conversaciones con Nicolás Ferdinand nos pusieron en camino de un fundamento ideológico y científico, universal y social, a nuestra rebeldía contra la injusticia y la opresión. A nadie está, vamos a decirlo así, oculto que el diario de Rómulo Gallegos y el diario de los hermanos Machado, que se convirtieron en fundadores del Partido Comunista de Venezuela, estaban, digamos, bastante alejados unos del otro. Sin embargo, los dos tienen en común este condicionamiento que ejerció Fernando sobre su, digamos, cuerpo de ideas. Si bien los hermanos Machados optaban en su ideario sobre una vía insurrecta armada, de hecho por eso se han dirigido a Moscú para solicitar armas y financiamiento para una insurrección armada en Venezuela contra el dictador Gómez. Pero tenemos también a Rómulo Gallegos, que colocaba sus esperanzas en la juventud venezolana, por un lado, pero una juventud ilustrada de unas ideas que provenían desde otras latitudes. Hoy podemos discutir sobre esa posición. Hoy podemos decir otras cosas en cuanto a esa visión, digamos, política del Rómulo Gallegos. Pero para aquel entonces, el aire, el soplo fresco y de libertad, Rómulo Gallegos veía en ese cuerpo de ideas
que provenían desde afuera, y no solamente de Rusia. En esto algunos críticos literarios de la novela Forastero están diciendo que está entremezclado este rubio de ojos azules como representante no solamente de Rusia, sino como representante también de Estados Unidos. El punto es que tal vez, una nueva lectura demanda esta novela de Rómulo Gallegos. Tomando en cuenta estos pequeños detalles, no solamente en la época que estaba escrita y la época que estaba tratando, sino tomando en cuenta estas influencias que ha recibido mientras estaba escribiendo su novela, su texto, pero también la influencia que podría tener para aquel entonces. No olvidamos que estamos hablando del año 1920, 21, 22. Y la esperanza que representaba en aquel entonces la revolución bolchevique. Pero sobre todo, habría que releer El forastero de Gallegos, no como un texto de una trama, sino como un texto cargado del simbolismo, donde el reloj representa la vida de una sociedad y el reloj de la catedral en esta novela que se detuvo por mucho tiempo por una bala que representa en este caso no solamente el caudillismo, sino las formas de llegar al poder, las formas armadas de llegar al poder. Y aquí es una gran diferencia ya en este momento entre Rómulo Gallegos y, por ejemplo, Eduardo Machado. Gallegos coloca sus esperanzas en la juventud y en cuerpo de ideas que puede dar un fundamento a la lucha de esa juventud. Algunos críticos literarios dicen que El forastero fue el canto, la oda a juventud de 1928. Pero no hay que olvidar que el texto fue escrito en 1921. Es decir, Gallegos supo recoger en este tiempo aquel movimiento subterráneo que se pronunció en el año 1928 y que uno de los empujes de ese movimiento fue precisamente Nicolás Fernandov. La historia de Fernandov es una historia bastante trágica. Muere en la isla de Curazao. Algunas fuentes dicen que Fernandov, como lo está exponiendo también Eduardo Machado, que tuvo que salir de Venezuela urgido, así tan de repente como ya apareció, es porque su esposa, Soledad González, una joven hermosísima, sobre quien el general Gómez había puesto su ojo. Y de un cortejo, digamos,
amable, caballeresco, empezó a devenir en unas amenazas, y amenazas tanto sobre ella como sobre el propio Fernando. Y dice Eduardo Machado que dado a esa situación que el propio Nicolás Fernando le había confesado, él le ayuda a salir a la isla de Corazón. Sin embargo, otras fuentes dicen que Fernando sale de Venezuela a Curazao en espera de un gran proyecto que le iban a encargar en uno de los bancos en Curazao. Sin embargo, nunca él no logró, digamos, ese proyecto, realizar ese proyecto, porque en 1924 muere de tuberculosis. Algunas fuentes están diciendo que era el producto de aquella pesca de perla que durante algún tiempo ejerció en la isla de Margarita. Dudo mucho de esta explicación, pero el hecho es que Fernando muere en 1924, y si vamos a ir viendo su permanencia en Venezuela, estuvo a escasos 4 o 5 años. Pero estos 4 o 5 años bastaron que las personalidades tan diferentes en su modo de ver la vida quedaron absolutamente maravillados y absolutamente encantados con algo tan distinto, tan diferente, con unas propuestas tan radicalmente de ruptura, ¿no? Como Eduardo Machado, o Rómulo Gallegos, o el propio Armando Reverón. Así que les invito a revisar esta novela de Rómulo Gallegos y darles una nueva lectura, desde 2020 sobre Venezuela de 1920, y tomar aquellas pistas, aquellas rutas, vías que está planteando Gallegos, pero los está planteando desde el simbolismo, desde significado no tanto de los hombres, como en este caso podría ser Nicolás Fernando, sino las ideas. En esto quiero terminar mi exposición. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado.